Bienvenidos a un episodio más de La Mamá que Soy. El día de hoy voy a conocer a una persona que es muy enriquecedora, tiene una historia impactante y sé que lo que hoy nos comparta nos lo vamos a llevar en el corazón. Milka, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Hola, bueno, pues muchas gracias también por haberme invitado a formar parte de este proyecto. Bueno, mi nombre es Milka, tengo 37 años, tengo 2 hijos, uno de 20 y uno de 18. Y pues bueno, ¿qué más? Okay. ¿Qué más te platico? Milka, ¿a qué edad te convertiste en mamá? Uy, súper chiquita, a los 16 años. Ok. ¿Te acuerdas de esa historia de cómo te convertiste en mamá? Pues sí, me acuerdo, es una historia hasta cierto punto bonita porque pues fue mi primer amor. Uh-huh. Me agarró sin experiencia, con una ilusión muy grande y bueno, pues al momento de enterarme que estaba embarazada, tenía 3 semanas de embarazo y fue como la noticia más emocionante. Dije, ya todo cambió, todo está solucionado, voy a tener una familia feliz y ya no voy a poder sufrir nunca más porque todo es tan hermoso pero pues, la vida no tenía cosas preparadas. Okay. La vida te sorprendió. Sí, totalmente. ¿Qué estaba pasando previo a que te enteraras que estabas embarazada? ¿Estabas estudiando, no estudiabas? Sí, estaba en la preparatoria, pues yo vengo de una familia, literal fui niña de casa, uh-huh. Mis 2 papás fueron maestros, y pues nunca me hizo falta nada, nunca tuvimos siempre ellos trabajaron para darnos todo, tuvimos una muy buena vida en casa, pero pues yo vine a descubrir la diferencia de economías, uh-huh. Ya después de que me casé, porque me casé. Uh-huh. Pero sí, estaba estudiando y era una niña muy feliz. Okay. No sabía qué me esperaba en la vida. Okay. ¿Qué soñabas cuando estabas estudiando en la preparatoria? ¿Qué soñabas con ser o qué querías estudiar? Mira, mi sueño siempre fue ser enfermera. Uh-huh. Como que hasta la fecha todavía es uno de mis sueños frustrados, el ser enfermera. O ser maestra de preescolar también era una de mis intenciones al terminar la preparatoria. En ese momento no terminé la preparatoria, obviamente. Pensé que mi vida estaba comprada ya, entonces para mí ya no era una opción terminar la prepa porque yo dije, ya, ¿para qué la necesito? Sí, yo voy a tener a mi familia feliz y no me va a faltar nada en la vida. O sea, para ti el que te dieran la noticia de que estabas embarazada fueron felices para siempre. Exacto. Uh-huh. Okay. Era un castillo en el aire, totalmente. Okay. ¿Qué pasa en tu familia cuando das la noticia? Bueno, para eso, mis papás, soy la más chica de mi familia, somos 5, tengo 2 hermanas. Mi hermana mayor en la universidad, mi otra hermana también en la universidad. Y al momento de que yo les dije que estaba embarazada fue una explosión total en mi casa. O sea, mi papá fue... Ay, Dios, ya voy a empezar a llorar. Sí, fue una decepción. Se cansaron de decirme que fui la decepción de la familia, que tenían muchas ilusiones conmigo y que yo había destruido todo eso. A partir de ahí, mis papás se separan, terminan su relación de 25 años. Una de mis hermanas se va a Tampico a estudiar por los problemas familiares que provocó todo esto. Ya ahorita entiendo que fue como la gota que derramó el vaso. O sea, realmente no fui la culpable, pero uh-huh. Al final de cuentas sí pesa el hecho de que cuando yo les di la noticia, en lugar de que se pusieran felices, fue como todo se destruyó. Esa familia, esa ilusión de una familia perfecta que tenía, se destruyó totalmente. ¿Y tú sentiste por algún tiempo que fue tu responsabilidad? Sí, todavía tengo toda esa pequeña carga, pero he aprendido a sobrellevarla. Okay. ¿Tú te casas antes de que nazca tu hijo o ya que nace tu hijo? Sí, yo me caso con 5 meses de embarazo. Uh-huh. Me casé por todas las leyes. Me casé de blanco y nos vamos a vivir a una casa, él y yo aparte. Ajá. Uh-huh.
y pues a subsistir con 800 pesos a la quincena. ¿Cómo lo logramos? No sé. Aún tengo esa duda. No sé cómo lo logramos. Ok. Y cuando empiezas a vivir ya tu vida de casada, ¿poco a poco se te empezó a caer de y fueron felices para siempre? Sí, sí, ya cuando entramos en una realidad de que él traía una historia también complicada en su casa y mamá tenía que hacer todo. Entonces era de tú limpias, tú lavas, tú haces, tú cocina, tú todo. Y pues en mi casa yo nunca tuve que hacer nada de eso. Entonces yo tuve que aprender a hacer un huevo estrellado porque ni siquiera sabía hacer eso en mi casa. Tuve que aprender a lavar ropa, tuve que aprender a trapear, a barrer y todas estas cosas que jamás había tenido. Entonces sí fue como de, ay, no es lo que yo esperaba. Y pues a él también le gustaba mucho la fiesta, entonces ya eran fines de semana que yo me pasaba 3, 4 de la mañana sola en casa porque estaba esperándolo a ver a qué horas llegaba. Ok. Y ahí es cuando empieza como una violencia psicológica. Porque si él siempre me decía, es que tú no puedes hacer esto, es que tú te ves gorda, tú estás así, y tú no sabes, y tú no puedes, y no sé qué. Entonces siempre fue este punto en el que empezó a bajarme la autoestima y todo esto. ¿Y tú te lo empezaste a creer todo lo que te Sí, decía? sí, claro, claro. Yo en mi cabeza decía, ¿qué voy a hacer si ya estoy embarazada? Y pues te toca aguantar. Ni modo, es tu esposo, tú lo escogiste y ahí te quedas. ¿Tu familia sabía qué era lo que estabas viviendo o no había comunicación con tu familia? No, no había comunicación en ese tiempo con mi familia. Cuando regresé a tener comunicación con ellos fue cuando me enteré que iba a ser niño. Ok. Entonces fue la emoción de que era el primer niño en toda la familia y fue como que ellos bajaron ya un poquito más sus armas y ya me dejaron entrar otra vez a... Pero jamás les dije qué estaba pasando en casa, jamás les hice un comentario que yo vivía todo eso en casa. Ok. ¿Y ellos se quedaban tranquilos con lo que, lo que tú les decías y con cómo te veían o de alguna manera manifestaban o te cuestionaban ciertas cosas para ver si encontraban algo de información? No, yo siempre fui muy discreta, siempre fui de, ay, sí, tengo la familia feliz, porque en mi cabeza era de, no voy a decepcionarlos. Ellos creen que yo salí de la casa para ser feliz y sí. Y siempre era el llegar en, ay, estoy bien y sí, todo bonito y él se va a trabajar y regresa a la casa temprano y nos acostamos súper temprano y así. Ellos nunca se enteraron de que hubo violencia psicológica, más adelante violencia física, entonces sí, no. O sea, tú tenías tu teatro bien armado. Ajá, sí. Ok. Sí, totalmente. ¿Qué pasa cuando nace tu hijo? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo empiezas a vivir el ser mamá? Bueno, cuando nace, para empezar, fue una experiencia muy bonita porque no sufrí absolutamente nada, gracias a Dios en ese momento en el seguro. Me trataron muy bonito, no sé si era porque estaba chiquita y me veían chiquita, entonces me trataron muy bonito y todo. Al llegar a casa yo sola no sabía qué hacer, no sabía ni cómo cambiar un pañal, ni cómo darle leche, ni nada. Entonces ya fue cuando yo recurro con mi mamá y así de auxilio. Y mi mamá todas las mañanas iba a la casa conmigo porque a mi marido en ese tiempo le molestaba que mi mamá fuera a la casa. Entonces yo le marcaba a mi mamá y le decía, ay, ya se fue fulanito de tal, regresa o ven. Y ya me llevaba de almorzar y me ayudaba a bañar al bebé y a cambiarlo y todo esto. Y antes de que él regresara, mi mamá se iba. Okay, entonces prácticamente tu mamá te visitaba a escondidas. Uh-huh, exactamente. ¿Cuánto tiempo pasa para cuando tú te vuelves a embarazar? Pasaron alrededor de 5 o 6 meses cuando me entero que otra vez estoy embarazada. Fue una decisión bien complicada porque realmente yo no estaba de acuerdo con ese embarazo en ese momento. A mí me dio miedo porque ya sabía en dónde estaba parada, ya sabía qué es lo que me esperaba y para mí era algo bien complicado el tener otro bebé. Uh-huh. Entonces sí, fue miedo, fue mucho miedo. Ok. Y lo negué por mucho tiempo. Okay. Sí, pasaron, yo creo que cuando todo el mundo se enteró yo tenía 4 o 5 meses de embarazo. Okay. Ya casi, más de la mitad. Uh-huh. ¿Y qué sucede en tu proceso de parto?
Bueno, cuando mi niño, el más chiquito, nació, pues hubo parte de negligencia por parte del seguro. No me atendieron como debieron y tuvo un sufrimiento fetal al momento de nacer. Cuando nace no estaba respirando. Uh-huh. Se lo llevan a la incubadora y hasta 2 horas después me lo regresaron. Pero nunca me dijeron que había que hacerle estudios o que había que llevarlo con el médico, un seguimiento. O sea, al contrario, al siguiente día nos dieron de alta y nos fuimos a casa. Ok. ¿Y tú empezaste a llevar la rutina como con tu primer niño? Sí, o sea, para mí era, levántate, cambia uno, cambia al otro, dale de almorzar a uno, dale de almorzar al otro. Pero aquí la diferencia fue que el más chiquito pues nunca se despertaba, siempre estaba dormido. Entonces yo decía que él era un niño muy flojo en ese tiempo, porque pasaban hasta 8 horas, 9 horas dormido. Entonces yo decía, bueno, entre más duerma, pues más crece, pues déjalo dormir. Y así pasábamos los días, él dormido y el otro como un loco, porque necesitaba mucha atención. Ok. ¿Y empezaste a ver alguna señal como de alarma? Sí, a los 2 meses empecé a ver una falta de desarrollo, no levantaba cabecita, igual seguía dormido, no agarraba el biberón. Entonces, pues yo pensaba, en mi inmadurez pensaba que eso era flojo y que cada niño era diferente, porque al contrario de mi otro niño, siempre desde el mes empezó a levantar la cabecita, empezaba a agarrar su biberón, era como un relojito, y el más pequeño no. El más pequeño era totalmente diferente. Ok, y cuando empiezas a ver como estas señales de alarma, ¿acudes a algún médico o qué es lo que sucede? Eso es lo más, pues lo más divertido o gracioso, ¿no? Divertido, gracioso. Porque nosotros cada mes íbamos a las revisiones del niño sano en el Seguro Social. Ajá. Y ahí me decían que todo estaba perfecto, que solamente era muy lento en su desarrollo, pero que todo estaba muy bien. Entonces, pues yo confiaba en eso y decía, ay, así es mi niño. Ok. ¿Y cuándo es cuando te das cuenta que hay algo que no está bien? A los 3 meses y medio sufro un desmayo, entonces, pero nunca supimos el por qué. Y llevamos al doctor, nos dicen que es el síndrome del sollozo y que todo está bien. Después de ese desmayo, empezaba a despertarse llorando muy fuerte, como muy desesperado. Yo pensaba que era por chiflado. Y a los 15 días, una semana antes de los 4 meses, sufrí un paro respiratorio. Uh-huh. Por un derrame cerebral. Okay. Y sí fue algo bien complicado porque nunca pensé yo verme en esa situación, no sabía cómo reaccionar. Cuando llegamos al hospital, mi niño ya no estaba reaccionando, tuvieron que sacarlo del paro. Y el ver a un bebé tan chiquito con la mascarilla y dándole masajes en el corazón, en el pecho, es una imagen bien impresionante, que hasta la fecha me sigue moviendo. Como mamá, ¿qué sentías cuando lo veías? Me destrozó, pensabas? No quería creer que era mi hijo, no quería creer, y muchas veces me sentí culpable porque a los primeros meses yo no quería ese embarazo. Entonces fue como es mi culpa porque yo no lo quería, es mi culpa porque mucho tiempo lo negué, y siempre fue como, sí es una carga que todavía tengo, pero he aprendido a manejarla. Uh-huh. Gracias a psicólogos y todo esto, pero sí es como una culpa interna que como mamá, pues al final de cuentas, pues tu trabajo es cuidarlos y protegerlos. Y verlos ahí tirados en la cama, pues es como, Dios, ¿cómo puedes solucionar algo que no sabes ni qué es? Uh-huh. Y menos a los 18 años. Claro. ¿Y cuál fue el diagnóstico de tu bebé? Bueno, en ese momento que estábamos en el hospital, primero me dijeron que era neumonía, que había dejado de respirar por neumonía. Fue un neonatólogo el que nos diagnosticó eso. Tengo un tío que es médico, y en ese ínter el niño empezó a convulsionar. Entonces mi tío me dijo, no, o sea, eso es algo de la cabeza.
una convulsión es algo cerebral, no es neumonía, un niño no convulsiona por neumonía. Entonces, pues tomamos la decisión de movernos a un hospital particular y el pediatra particular que teníamos, le marcamos y en ese ratito llegó, le hizo una punción lumbar y nos dimos cuenta que traía 2 coágulos en la cabeza. Uh-huh. Bueno, la punción lumbar y la tomografía. Y fue cirugía urgente. Okay. Para poder, pues sí, rescatarlo. ¿Y qué pasa después de la cirugía? Bueno, te estoy hablando, eso fue un sábado en la noche cuando pasó todo esto. El domingo en la mañana nos vamos al hospital particular. Lo checa el doctor. Primero el doctor, recuerdo mucho que el doctor estaba muy molesto y nos estaba culpando por violencia, porque decía que el niño estaba muy pequeño para tener ese tipo de lesiones en la cabeza y nos estuvieron, pues sí, cuestionando bastante. Gracias a Dios mis papás ya estaban muy cerca de nosotros y mi papá fue el que les dijo, no, el niño pues, prácticamente se la pasa en la casa con nosotros y nunca ha tenido golpes, nunca ha tenido moretones, nunca hemos visto alguna señal de violencia. Y ya fue cuando empezamos a platicar la situación de su nacimiento y ya fue cuando el doctor dijo, no, pues el problema viene desde hace 4 meses, que fue cuando nació. Y eso fue el domingo. El lunes entra a cirugía. El doctor obviamente nos dice, pues la cirugía va a ser larga porque hay que fracturar el cráneo y hay que entrar y todo. Va a durar alrededor de 6 horas. A las 3 horas y media sale el doctor. Es una imagen bien impresionante porque cuando vi al doctor yo dije, ya, se fue, mi hijo ya no está. Llega el doctor y me dijo, no hubo necesidad de fracturar el cráneo, la cirugía fue más rápida y tu hijo ya está bien. Saqué 2 coágulos y pues adelante, de aquí en adelante, lo que sigue es lo que tu hijo quiera. Si despierta, vamos a empezar a ver qué consecuencias vamos a tener después de... Uh-huh. Y estuvo una semana en coma. A la semana despierta, fue la mejor sensación del mundo cuando lo escuché llorar en el ay Dios, ya voy a llorar en terapia intensiva, porque fue como volver a nacer. Gracias, fue como despertar de un mal sueño que teníamos. Y al momento de escucharlo llorar, para mí fue como, gracias Dios, porque lo dejaste. No sé por qué lo dejaste, pero me lo dejaste y con eso estoy más que suficiente. Ay, yo no quería llorar. Y bueno, pues a partir de ahí fue visitas al doctor, fueron terapias, a los 6 meses después de la cirugía nos fuimos al CRE. Uh-huh. Y empezamos a terapias. Obviamente para entrar en el CRE pues nos pasan con todos los especialistas. Uno de ellos fue el oftalmólogo y ahí mismo en la revisión pues nos dice la doctora que el bebé no estaba viendo, que teníamos que movernos con urgencia porque un ojo no le servía nada y el otro tenía una especie de cicatriz que teníamos que eliminar atrás de la retina. Entonces, pues igual, mi papá en ese inter, mis fuertes siempre fueron mis papás, porque el papá del niño, pues, era un cero a la izquierda. Él se dedicaba a trabajar y a salir con sus amigos. Entonces, nos fuimos, nos movimos por el Seguro Social, me lo operaron, pero no se pudo rescatar la totalidad del ojo. La cicatriz ya estaba demasiado adherida y no pudimos hacer nada. Entonces ahorita mi niño tiene una debilidad visual, uh-huh. Tiene un 40% de visión en un ojo y el otro ojo está perdido. Okay. El proceso de ir a terapias y empezar a llevarlo ahora sí por un camino distinto que a tu otro niño, ¿qué implicaba para ti? No, fue muy, muy pesado porque tuve que aprender a que eran 2 niños totalmente diferentes. Tuve que aprender pues simplemente los ejercicios o las limitaciones que mi niño tenía, pues, en ese tiempo eran muy evidentes. Entonces,
pues al final de cuentas el problema no era tanto él, de hecho el problema era mi otro niño, porque todo el mundo enfocó su atención en mi niño chiquito y al otro lo dejamos a un lado. Entonces cuando yo entendí que realmente el que necesitaba más atención de mi parte era el niño más grande, pues sí, por una parte sí fue como demasiado tarde. Ok. Y entonces empieza un trabajo para subsanar esta parte. Exacto, sí, bueno, ya eso ya es más adelante, ya después de que, ya en la adolescencia, es cuando me doy cuenta que a él le faltó muchísima atención, cosa que el otro tenía de sobra. Ajá. Entonces, pues sí, bueno, nos regresamos a Ángel en el CRE, fueron 7 años de terapia donde aprendió a caminar, aprendió a hablar, cosas que me decían que nunca iba a poder hacer, lo logró. Empezamos con terapias visuales, empezamos con el entrenamiento de braille, empezamos bueno, él utilizaba, en todo momento utilizó férulas porque no solamente fue la debilidad visual lo que le dejó la secuela que le dejó los coágulos, sino fue también psicomotora, tuvo hemiplegia, entonces, que es la inmovilidad de una parte, en este caso fue la derecha, y su brazo y su pierna no la movían, o sea, su cerebro no detectaba que existía esa parte, entonces él no movía ni el brazo ni la pierna. Entonces siempre fue como enfocándonos al movimiento, al agarre, tuvo contracturas, tuvo cirugías en la pierna, pero sí fue un proceso largo y todavía tenemos ese proceso. En este tiempo, a lo mejor hasta la adolescencia, es de estar tan pendiente de tu niño, pero también darte cuenta de que el otro te necesitaba, ¿qué hacías para ti? Nada, yo no existía, no era una prioridad. Entonces yo no tenía amigas, yo no tenía gente a mi alrededor, mi vida giraba alrededor de terapias, doctores, mi papá y mi mamá. Terapia, doctores, mi papá y mi mamá, porque a los 2 años que mi niño sufrió este problema, pues su papá decidió dejarnos. Porque, y fue las palabras que él me dijo, fue, no puedo con esto, es demasiado para mí. ¿Y se fue? Y se fue. Entonces, pues, yo me quedé sola con mis 2 niños. Tú sí podías. Pues no tenía otra opción, no tenía otra opción, eran mis bebés y tenía que poder. Entonces, pues ya cuando yo me quedo sola con mis niños, mis papás me dieron el 100% del apoyo. Yo seguía viviendo en mi casa sola, pero pues siempre en el apoyo económico de mis papás y pues emocional porque sí había momentos en que yo recriminaba mucho y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a fulanito? ¿Por qué no fulanita? ¿Por qué? ¿Qué hice yo mal? Entonces, después con el tiempo entendí que no era como una carga, sino es una experiencia más. Ok. Y posterior conoces a otra persona. Sí, en ese inter yo duré 3 años sola. Conozco a otra persona que también fue, pues no un error, pero sí fue algo complicado en nuestra vida y también hizo como mucho daño en la vida de mis niños. Porque en ese inter también llegué a tener problemas con mis papás, nos volvemos a pelear, me quedo yo solita, empiezo a trabajar en muchísimas cosas, hice de todo, limpié casas, vendí jugos, vendí abón, trabajé de mesera en bares y todo esto porque yo ya estaba sola. O sea, ya en ese momento ya no estaba el apoyo de mis papás, obviamente menos el apoyo del papá de los niños y pues yo tenía que sacar a mis hijos adelante. Y llegó una persona que me prometió que la vida iba a ser mucho mejor y pues yo caí, pero nunca creí que hubiera caído en una persona narcisista y egoísta, porque pues sí nos daba de comer, pero siempre fue muy contado y a mis hijos era una parte. O sea, era él y yo o yo y mis hijos. Nunca fuimos una familia. Pero pues la necesidad y el hambre pues me hizo aguantar 7 años ahí.
hasta que conocí a personas, amigas que me hicieron entender, porque para mí ya era una normalidad, para mí ya el sufrir violencia psicológica, económica y física era normal. Ya era, sí, fue lo que me tocó y está bien. Entonces, pues yo prefería que me tocara a mí a que le tocaran a mis hijos. Entonces, pues fue aguantar esa situación por 7 años, hasta que llegó un punto en que me acostumbré a eso. ¿Y tu familia sabía? No, tampoco. No, de hecho, mi familia, cuando vuelvo a tener buenos lazos con mi familia, siempre se los oculté, o sea, siempre traía yo playeras de manga larga o de cuello alto, jamás anduve en short, por cuestión de que no me fueran a ver los golpes. Entonces, a eso sí, la cara nunca me la tocó. Tenía un poco de dignidad y la cara nunca me la tocó. Pero sí llegó un punto en que ya la actitud de mi niño, el más grande, empezó a ser muy agresiva, empezó a ser como con mucho rencor, y fue ahí donde yo entendí que tenía que cambiar todo, porque en algún momento iban a estar del mismo tamaño y iba a haber un problema grave. Entonces fue cuando yo empiezo a ya no a pensar en estoy aquí porque necesito, sino estoy aquí el tiempo que sea necesario para poder levantarme. Entonces ya como a los 5 años de tener la relación con esta persona, empecé a trabajar, empecé a hacer cositas, a vender. Trabajaba también a escondidas para tener mi dinero, o por ejemplo me daba por semana y yo gastaba lo mínimo para poder guardar 200, 300 pesos y hacer un pequeño ahorro, porque ya en mi cabeza estaba te vas a ir, pero no me voy a quedar sin nada. Entonces a partir de ahí fueron 2 años de estar aguantando y de decirle a mis niños, aguanten tantito nada más, solamente es un poco tiempo y ya vamos a estar bien. ¿Te decían algo ellos al respecto? Mi niño el más grande sí. Ángel fue siempre vivir como en su burbuja. Él nunca se enteraba de las cosas. Cometí el error de que mi niño más grande, Daniel, fuera mi confidente y mi mejor amigo. Y digo error porque no tenía por qué cargar con ese tipo de problemas a esa edad. Entonces, siempre que yo necesitaba un abrazo o necesitaba llorar, él siempre estaba. Siempre. Entonces, fue como una mancuerna que hemos tenido los dos. Y ahorita lo veo que ya tiene 20 años y digo, sí, es mi mejor amigo. Y es mi confidente y es mi cómplice para todo. Pero en ese momento siento que le robé su niñez, siento que le robé los mejores años de su vida, porque él tenía que cargar con los problemas de mamá. Entonces sí fue muy complicado en ese aspecto, y fue cuando ahí me doy cuenta que él necesitaba más atención. No era tanto Ángel, sino era Daniel. Okay. ¿Y cómo decides ya dar ese paso y dejar atrás esa relación? Fue una cosa graciosa, porque en ese momento yo ya había entrado a hacer pole dance. Ajá. Ya tenía amigas que me ayudaron a abrir los ojos, a tomar decisiones más complicadas. Y llegó un punto en que yo dije, ok, ¿es hoy o es nunca? Y llegó un día y le dije, ¿sabes qué? Vete de mi casa. Ya no te quiero. Entonces para él fue como del, ¿qué? ¿Cómo que ya no me quieres? No, ya no te quiero, ya no te necesito, ya no quiero estar contigo. Tienes 24 horas para sacar lo que quieras de la casa porque voy a cambiar chapas. Y sí, literal fue lo que hice. Solo se llevó su ropa. Okay. Porque sí, bueno, cuando regresándome al papá de mis niños, cuando él se fue, él sí me dejó con una cama individual, una cuna y 2 sillas blancas de plástico. Entonces, porque él me vació la casa. Y con esta persona dije, no me voy a quedar igual. Ya no me vuelven a hacer lo mismo. Entonces sí, en esta ocasión yo sí me quedé con todo. Ya después me lo estuvo pidiendo y me lo estuvo cobrando. Yo le dije, bueno, viviste 7 años gratis de renta en mi casa, pues cóbratelos de ahí.
Este episodio es patrocinado por Facilimpio, eficaz en tu hogar y en todo lugar. Encuentra más de 10,000 artículos para el hogar. Están ubicados en Circuito Oriente, número 300, Colonia Jardines de Oriente, San Luis Potosí. Vayan y compren mucho para seguir teniendo más historias. ¿Cuál ha sido la ocasión en la que has sentido más miedo? ¿Cuál ha sido la ocasión? Cuando corrí a mi segunda pareja de la casa. Ajá. Porque ya estaba grande, ya estaba consciente, no tan madura, pero sí tenía un poquito más de conciencia de la situación. Entonces ya cuando él se fue de la casa, fue como el de, ay güey, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo estudios, no tengo un trabajo estable, tengo mis 2 hijos, no tengo tiempo de tener un trabajo estable porque tengo que estar llevando a Ángel a terapia. Y ahí fue cuando dije, ay, bueno, pues vamos a darle para adelante porque no tenemos otra. Y en mi cabeza era, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y siempre con la vocecita de mi Daniel atrás de mí de, no llores, mami, todo vamos a estar bien, no llores, todo se va a pasar. Porque siempre fueron sus palabras. Hasta Siempre la fecha. te empujaba. Sí, exacto, siempre. Hasta ahorita todavía sigue siendo una parte bien importante en mi toma de decisiones. Okay. ¿Qué aspecto de tu personalidad de esa niña de 16 años crees que se reforzó con estas historias? Yo creo que el autoestima y el amor propio, Okay. porque eso no lo tenía. Y ahorita no soy egoísta, pero sí pienso primero en mí, luego en mí y después en mí. Okay. ¿Cómo lograste eso? Porque eso es muy complicado, ¿no? Tan sencillo. Sí, no, eso es un trabajo bien complicado porque siempre bueno, yo en lo personal siempre he sido como muy condescendiente con la gente, siempre era lo que hay, ¿qué necesitas? ¿Qué piensas? Y fue trabajar tanto a ver, Milka, reacciona, necesitas estar bien tú para que todo tu alrededor esté bien, necesitas estar bien tú para que tus hijos estén bien. Y fueron palabras de una psicóloga que me ayudó mucho en el CRE, porque obviamente también nos daban terapia a los papás, bueno, en mi caso a mí, para poder sobrellevar esta situación de la discapacidad de tu hijo. Y sacar ese punto de tú eres culpable de. No salió por completo, pero supimos manejarlo. Ok, es algo que puedes manejar. Uh-huh, exacto. O sea, todavía existe un poquito de culpa, pero luego digo, no es cierto, estamos bien. Todo está perfecto porque al final de cuentas es un niño independiente, es un niño feliz, es un niño que el día de mañana tiene armas para luchar cuando yo no esté. Okay. ¿Cómo describes tu relación con Ángel? Mi relación con Ángel, bueno, Ángel siempre ha sido muy frío. Él no tiene este apego a las personas en general, porque no nada más es conmigo. Él no es de los que llega y me abraza, jugamos, platicamos, pero siempre con una distancia, porque él así es, siempre pone un límite. Y también creo que es provocado por el hecho de protección, de no quiero que me lastimes, porque soy diferente. Ok. ¿Cómo ha sido la vida para Ángel? Dura, sí ha sido dura, a pesar de que mucho tiempo yo pensé que él era feliz porque vivía en una burbuja y en el cual Anuar y yo siempre estábamos protegiendo. De ahí nos dimos cuenta que no es cierto, que sí se dio cuenta de muchas cosas. Hace poco estuve platicando con él y me sorprendió las cosas que me decía, de que va a sonar tonto, pero yo siempre procuraba que las veces que me golpeaban, ellos no vieran. Y siempre pensé que ellos nunca se iban a dar cuenta, y después me di cuenta que sí se enteraron de todo. Se dieron cuenta de cuando yo traía moretones, se dieron cuenta cuando yo traía un golpe. Y todo esto fue como un balde de agua fría. El saber que todo lo que yo intenté esconder en algún momento, pues no lo escondí tan bien. Uh-huh. Pero creo que también esto le ha servido como para él aprender a protegerse de las personas. Porque cuando vives con una discapacidad,
por desgracia vivimos en una sociedad que no está educada Ujú. para las personas con discapacidad y siempre es el bullying, las burlas, el señalamiento y todo esto. Entonces siempre hemos intentado como trabajar en esa situación de el autoestima, de tú puedes, de no te dejes, de tú eres igual o mejor que los demás, nunca el minimizarse. ¿Tú cómo vives el bullying que le hacen a él, la discriminación? Porque yo casi creo que ha habido gente a la que has de querer sacarle los ojos a veces. Sí, sí, de hecho sí es algo bien complicado porque, uno que quisiera ir a enterrarlos, pero no se puede. De hecho, Alguien así, tiene que tener cordura. exactamente, tienes que ser una señora. Recuerda que ya eres una señora, entonces tienes que comportarte como tal. De hecho, fíjate que es algo bien complicado porque, bueno, a partir de que nos enteramos que Ángel tiene una discapacidad visual, conocimos una escuela hermosa que se llama Ipasidevi, que es para ciegos y débiles visuales, donde Ángel estuvo desde el kinder hasta la secundaria. Entonces fue vivir y pues nunca estar expuesto a una sociedad que no entendiera la situación por la que Ángel pasaba. Y después de la secundaria, en tercero de secundaria, tuvimos que cambiarlo de escuela por cuestión administrativa de la escuela y entramos a una escuela, pues sí, regular. Y ahí fue donde empezamos a pelear con este tipo de discriminación. Y el bullying y la falta de educación de los alumnos, porque pues, eran burlas y burlas, humillaciones, el estar siempre batallando. Por ejemplo, yo en mi caso fui con el director y le expliqué, oye, está pasando esto, esto y esto. La primera vez sí hubo una solución. La niña se calmó y fue más condescendiente con Ángel y todo. Entra a la preparatoria y pues volvemos a tener este tipo de problemas, ahora con 2 niños y una niña. Pero el problema ya escalaba a una violencia directa. O sea, ya era llamarlo ciego, llamarlo tonto, visco, chueco. Le escondían su celular, le escondían, porque mi niño trae un bastón, le escondían el bastón. Entonces, yo fui 3 veces a hablar con los directivos y en esas 3 veces pues no hubo una respuesta y optamos por sacarlo de la preparatoria. Claro. Porque pues yo no iba a exponer a mi hijo a Claro. una situación así. Entonces regresamos a Ipasidevi. En algún momento de mi vida yo dije, pues Ángel tiene que llegar a lidiar con una sociedad, pero no, es muy complicado, porque creo que nos atrasamos o retrocedimos en este punto, porque por la estabilidad mental de Ángel, que ya estaba sufriendo depresión, ya sufría ansiedad, fue mi decisión de no, regrésate. Vamos a regresar a tu círculo donde todos tienen una debilidad visual y no hay nada de diferente. Entonces, siento que sí tuvimos ese retraso, pero creo que nos va a servir como madurar un poquito más en esta situación, porque pues no me puedo meter en la educación de la demás gente, no puedo meterme en la casa de la demás gente, explicarles lo que le pasó a mi hijo y que no está bien burlarse de ellos. Pero espero que el día de mañana que hagamos otro segundo intento para mandarlo a una sociedad que no esté preparada para él, pues sea mejor. Entiendo que el ir dando este paso en otros círculos para ustedes es complicado. Sí. Dar el paso y decir, ok, te empujo tantito, obviamente para que tu desarrollo vaya igual en ese avance. ¿Cómo te sientes del trabajo que te cuesta poder dar ese empujoncito, pero darte cuenta que en ese círculo, lejos de ayudarte con el empujoncito, te echan 3 pasos para atrás? Ay, es frustrante, de verdad sí es muy frustrante, porque es como te decía, yo no puedo andar por la vida explicándoles, ay, a mi hijo le pasó esto, esto y esto, y tiene esta discapacidad, pero él es normal, él puede hacer las cosas, él es capaz. No puedo hacerlo. Entonces creo que es como luchar con esta parte de la educación, y la educación que viene en casa, no tanto escolar, sino la educación que viene en casa en el respeto, la empatía,
porque es cuando te das cuenta que no existe. Ujú. O sea, por desgracia tenemos una sociedad muy pobre en ese aspecto, en el de la educación y el respeto y la empatía a los demás. O sea, y no nada más a las personas con discapacidad, sino en general, en general. Entonces sí, eso sí es como, es una impotencia, es coraje, impotencia, porque no puedo llegar y yo agarrar a cachetadas a la gente para que entienda. Entonces sí es, compórtate como una señora y aguanta. Ok. Te admiro, no sé cómo lo logras. Yo tampoco. Yo tampoco sé cómo lo he logrado. Pero aquí estamos. Ok. ¿Cuál es tu recuerdo más triste? Mi recuerdo más triste. Cuando, bueno, ¿en base de quién? De Ángel. Siendo mamá. Siendo mamá, ok. Cuando mi niño, el más grande, vio cómo su papá me golpeaba. Y él gritaba, ya déjala, ya se va a portar bien. Estamos hablando que mi niño tenía 2 años y medio. Eso es lo que creo que me ha marcado por toda la vida. O sea, y de hecho, él ni siquiera se acuerda porque yo se lo he platicado ahorita que ya está grande y él no se acuerda de ese, gracias a Dios. Pero sí es complicado el voltear a verlo, su cara, y el verme como con miedo, con tristeza. Sí es muy fuerte y es algo que no, pues que no se puede cambiar, pues ya pasó. Uh-huh. ¿Y el papá no los busca? ¿Nunca los buscó? Bueno, después de ahí los buscó como 4 años después, ya que él tenía una familia y por desgracia o por fortuna, pues ya se fue de este mundo. Okay. Y digo por fortuna porque para mí fue mejor porque mis hijos son solo míos. Uh-huh. Y de nadie más y no se los tengo que compartir a nadie. Uh-huh. Entonces lo que ellos son, bien o mal, es mi culpa. Entonces yo prefiero que sea así. Ok. ¿Cuándo empiezas a tomar tus clases de pole dance? Bueno, hace 10 años empecé y fue un cambio radical en cuestión de autoestima, de amor propio. Aprendí que puedo hacer las cosas, porque antes era el no puedo, bueno, sí puedo, bueno, mejor no, bueno, pregunto a ver si puedo. Entonces, ya cuando empiezo yo a hacer esto, como cosas tan simples como el aprender a escalar en un tubo, te hace decir, o sea, sí puedes, y puedes hacer esto, y puedes hacer aquello, y puedes hacer más. Entonces esto empezó a tener más fe en mí, más confianza en mí, más amor propio, me empiezo a arreglar más, porque yo era súper fodonga, me empiezo a arreglar más, empiezo a ver más sobre mi cuerpo y todo esto, empiezo a conocer personas maravillosas que me ayudaron en cuestión de autoestima, de aceptación, de abrir los ojos en muchas cosas. Y pues ahí me ha traído muy buenas aventuras. Conocí gente hermosa, gente extranjera, gente nacional, que se dedican a esto del pole. Y empecé a viajar en competencias, en talleres, y en uno de esos viajes pues conocí a mi actual esposo. Ok. ¿Cuánto te tardaste para decidirte a entrar a las clases? Uy, realmente fue muy chistoso porque yo llegué ahí por chismosa, porque una de mis amigas, que era vecina mía, quería ir a una clase muestra, pero no quería ir sola. Entonces ella me dijo, no, yo te pago la clase, vamos porque no quiero ir sola. Y ella no se inscribió, pero yo sí. Y aquí sigo. Ok. ¿Y cuánto tiempo tienes practicándolo? 10 años. Ahorita ya eres maestra. Sí, ya ahorita de maestra tengo, bueno, es que empecé rapidito siendo maestra porque hasta eso, y por eso digo, las cosas pasan por algo. A Ángel, pues duramos muchísimo tiempo en terapias, yo siempre los traía cargado, o los ejercicios que le hacíamos, pues esto fortaleció mucho mis brazos, cosa que yo no sabía, hasta que llegó al pole y empecé a hacer cosas más complicadas que mis compañeras que acababan de entrar, y todo el mundo me preguntaba si yo me iba al gimnasio o hacía algún otro deporte, y yo así de, no, nada más tengo 7 años con mi hijo en terapias y lo cargo y
lo muevo y lo llevo y lo traigo. Entonces, gracias a esa fuerza que empecé a ganar yo en los brazos y en el pecho y en la espalda, pues empecé a avanzar muy rápido en el pole. Entonces, al año, más o menos, 9, 10 meses, empecé a ser maestra. Ok. Sí. ¿Y cómo te sentiste la primera vez que diste clases? Uy, fue genial. Fue genial porque es algo que amo, es algo que me encanta y es algo que creo que se nota cuando te subes al tubo y haces ejercicios y haces movimientos, la gente lo nota. Entonces, yo siempre les he dicho a mis alumnas, a mí me gusta enseñar como a mí me hubiera gustado que me enseñaran, que es pasito a pasito. Y no nada más en el pole, sino en toda la vida, que me hubieran enseñado que las cosas no iban a ser como yo pensé en un momento. Pero al final de cuentas, no sé, encontré mi lugar feliz. Ok. Donde podía desahogarme, donde podía refugiarme, donde podía ser yo. Ok. ¿Hace cuánto tiempo te casaste? Bueno, tengo poquito. En realidad tengo 3 años de casada. Ajá. Tengo 5 años viviendo con mi marido Uh-huh. y tengo 7 años que lo conozco. Ok. ¿Y cómo se lleva él con tus hijos? Es lo mejor que les ha pasado a mis hijos. Uh-huh. O sea, él es una persona, es extranjero, es estadounidense, fue una historia muy, muy graciosa. A ver, cuéntala. Porque bueno, yo lo conocí en Cancún, andaba con una de mis amigas terminando unos talleres precisamente de pole. Uh-huh. Y ahí en el hotel nos conocimos, yo dije, pues es mi amor de verano, nunca lo voy a volver a ver, es un gringo que jamás va a volver a pararse en México. Era la primera vez que él venía a México. Uh-huh. Y nos conocimos, empezamos el contacto por redes sociales. A los 2 meses de conocernos en Cancún, yo tengo una competencia en Vallarta y me da la sorpresa de que llega a Vallarta. Okay. Y pues ahí fue como dije, ay, ya tenemos 2 meses hablando diario, preguntándome por mis hijos, preguntándome por mi familia, por mi religión. No sé para qué era muy importante para él saber mi religión, pero... Okay. Y yo le hago porque a mí me gusta, soy una persona de etiquetas, a mí me gusta saber qué soy para saber a dónde voy. Entonces yo le hice la pregunta, yo le dije, bueno, ¿y luego qué somos? O sea, nada más vamos a vernos de vez en cuando y ya. Uh-huh. Y él fue cuando me dijo, no, pues somos novios. Y yo, ok, muy bien, anotado, somos novios. ¿Enterada? Y yo, ajá. Entonces yo le dije, y luego, o sea, tú vives en Atlanta, yo vivo en San Luis, y luego, ¿qué va a pasar? ¿Siempre vamos a vivir así? Entonces, en su cabeza fue como de, ay, pues tú te vas a vivir a Atlanta. Y yo le dije, no, yo no puedo irme a vivir a otro país porque sería mover la vida de mis hijos a un lugar donde yo no conozco, no es mi territorio y no sé si va a funcionar contigo. Entonces, si en algún momento quieres que estas cosas vayan en serio, pues tú te vienes a México. Y así quedó, duramos 2 años siendo novios de lejos, cosa que jamás creí que fuera capaz de hacer porque yo siempre tengo la necesidad del contacto y a mí me gusta que me abracen, que me apapachen, que me digan que me quieren y yo nunca pensé que una relación de lejos fuera a funcionar. Okay. Pero pues aguantamos 2 años viéndonos cada mes, yo yendo a Atlanta o él viniendo a México, hasta que un momento me dijo, ya no puedo, y ya quiero estar contigo. Yo le dije, te lo vuelvo a repetir, yo no voy a cambiar la estabilidad que mis hijos tienen aquí. Y se vino a México. Okay. Y ya estamos aquí, bueno, tiene 5 años aquí en México. Correcto. Ya viviendo en México y es el mejor ejemplo de papá que mis hijos puedan tener. O sea, mis hijos lo adoran, es una persona muy tranquila, es una persona muy pasiva, a él no le gusta pelear, no le gusta tener discusiones, él así siempre me dice, a ver, ¿hay solución? Sí, ¿cuál es? Esta, punto. No vas a discutir, no vas a pelear, no vas a gritar. Cosa que en mi caso es diferente, porque yo soy muy explosiva, yo enojada empiezo a gritar y me desconecto. Aunque tenga o no la razón, siempre hago lo mismo. Entonces, con él encontré como un balance perfecto, porque a él no le gusta pelear. Entonces, nunca peleamos. Y empiezo a querer pelear yo y él es así de, ok, cálmate, y ahorita lo platicamos, ¿va? Y esta situación la toman también mis hijos. O sea, esa actitud
de ya no discutir, de ya no pelear, de no gritar, de vamos a pensar en lugar de gritar o en lugar de pelear. Wow. Entonces sí, para mí fue un cambio radical en mi forma de sobrellevar mi familia, porque pues siempre eran gritos o siempre peleábamos o mamá tiene la razón y punto. Entonces era como un matriarcado en mi casa. Okay. Y a partir de que llega mi marido con nosotros fue como, a ver mamá, mira, estos son los puntos y yo estoy enojado por esta situación, pero vamos a solucionarlo. Y ahora ellos tres me enseñan a mí a cómo reaccionar ante una situación. Qué bonito. Sí, seguimos creciendo y creo que ha sido lo mejor que nos ha pasado en 20 años. Bien merecido. Sí, ya me faltaba. ¿Cómo logras combinar el ser mamá con tu profesión? Bueno, siempre era cuando yo iba a entrenar o cuando iba a dar clase, siempre andaban mis hijos detrás de mí. En un rinconcito siempre se podían ver los juguetes, el celular y mis 2 hijos sentados en todo momento. Siempre era ahí, espérenme aquí tantito porque estoy trabajando. Y ellos hasta cierto punto me hacían mucho caso porque sabían que cuando me entregaban mi semana era ir por elotes. Entonces era como el premio para todos, ajá. Entonces siempre era como de sí, porque nos va a tocar elote el fin de semana. Entonces si uno se portaba mal, pues ya no había elote el fin de semana. Okay. Entonces sí era como que entre los dos siempre era de no, pórtate bien porque el elote. Y el otro, sí, está bien, vamos a comer elote. Y se quedaban sentaditos. Okay. ¿Cuál es tu historia más divertida de mamá? Mi historia más divertida de mamá, ay no, es que tengo muchas. Pues porque sí cuéntanos. tenemos muchas cosas muy... Fíjate, una vez, tengo como un problema de, ay no me acuerdo cómo se llama esto de que te dicen que tienes una enfermedad y luego tú crees que la tienes. ¿Te sugestionas? Ajá, soy muy sugestiva. Hipocondríaca también. Entonces me llaman de la escuela y me dicen, de la escuela de Ángel, y me dicen que hay una infestación de piojos. Uh-huh. Entonces yo empiezo de, ay no, ya me está picando la cabeza y ya me está picando la cabeza. Entonces en mi cabeza fue de que, ok, soluciones. Agarro internet y ¿qué hay? Ah, bueno, lávales el cabello con vinagre. Ahí estoy bañándolos a los 2 con vinagre. Y en ese tiempo, Ángel... Ajá, espérate, eso no es lo peor. En ese tiempo ellos usaban el cabello un poquito largo y más Ángel porque a él no le gustaba enseñar su cicatriz que tiene en la cabeza, entonces siempre traía el pelo largo. Y se me ocurrió en mi cabeza, dije, a ver, los piojos pues se van a morir con lo caliente y pues plánchales el cabello. Pues sí, cometí el error de que les quemé todo el cráneo y ya después era de que no podía ni bañarlos porque traían todo el cráneo quemado, los 2. Sin piojos, sí, definitivamente. Sin piojos, definitivamente. No, lo peor es de que yo pensando, en mi vida había visto los piojos. Entonces yo los veía y les veía puntitos blancos, yo decía, juraba que eran piojos. Después llega mi mamá y me dice, eso es caspa, no son piojos. Y ya, después de ahí, no me perdonan que les quemé la cabeza. Todavía lo recuerdan, es un... Pero sí, o sea, ahorita ya me río y digo, ay, no. Pero sí, en ese momento fue frustrante. Pero ahorita ya es como de, ¿te acuerdas cuando te quemé la cabeza? Ay, sí, mamá, ya sé. Ya no agarras el vinagre, ya no agarras la plancha y que no sé qué. Igual, pues bueno, los elotes de cada fin de semana también era muy divertido porque nos salíamos caminando de la casa y era caminar 7, 8 cuadras para poder llegar a los elotes. Y siempre era de, ay, ya se me cayó mi elote, ay, ya tiraste el otro, ya esto. Entonces siempre terminábamos haciendo algo entre los 3. Okay. O teníamos nuestros domingos de películas, que en realidad era yo me duermo y ellos veían películas. Sí. Entonces sí, Me eso suena también era muy conocida esa divertido. historia. Ajá. Sí, siempre me dice, mamá, ¿te acuerdas de la película? Sí, me acuerdo de la película. Jamás la vi. Pero bueno, tú por lo menos desde ese año les digo, pues esa ni la hemos visto. Y finges que sí. Bueno, yo todavía sigo fingiendo de, ay, sí, ya me acordé de cuál es. Y ya me meto a los trailers y, sí, ya sé. Esta. Ajá. Sí, pero no, sí. Y así tenemos historias muy, muy divertidas de, igual una vez, en ese momento mi hermana vivía en Tampico. Y fue un día que llegué muy deprimida, llegué muy estresada y eran las 9 de la noche, agarré a mis hijos,
les hice una maleta, agarré un taxi, me fui a la central y en la mañana estaba en Tampico. Ok. No sé, creo que era un martes. Entonces, mi niño el más grande se acuerda mucho que teníamos la maleta, no era de rueditas, era una maleta así grandota como un chorizote. Y se acuerdan mucho que yo los sentaba arriba de la maleta y que yo jalaba la maleta para que ellos anduvieran arriba de ella en la central, mientras esperábamos a mi hermana a las 5 de la mañana. Ok. Y sí, cosas así, siempre fuimos como de, vamos al cine, y luego o les daba miedo ir al cine porque apagaban las luces, o vamos por una nieve, o vamos, pero siempre fuimos los tres juntitos. Ok. La primera vez que me platicaron de ti fue que tú llevabas a Ángel a conciertos. Sí, eso también es muy bueno. Ángel es un niño, pues es diferente porque a él le encanta el rock, pero el rock de viejito. Entonces, él es súper fan del Tri, es súper fan de Caifanes, de Molotov, de Café Tacuba, o sea, de la música de nuestros tiempos, él es muy fan de eso. Okay. Entonces, hace 3 años él tuvo una cirugía en la pierna y le pusieron un expansor y estuvo porque ya no caminaba, por lo mismo de su hemiplegia. Entonces, entre toda mi familia nos cooperamos para comprarle los tenis firmados por Alex Lora y le dijimos, bueno, mandamos un correo de que si nos podían hacer un video a Alex Lora agradeciéndole mandándole fuerzas a Ángel para que pudiera recuperarse pronto y todo. Nos tocó la fortuna que Alex Lora leyó el correo, nos reembolsó el dinero de los tenis y le hizo su video y Ángel todavía tiene sus tenis. Y le hizo un video personalizado. Y así cosas nos han pasado de que hemos ido a conciertos, fuimos del último, fue el de Molotov en la feria. Estuvimos en primera fila y es bien gracioso ver cómo Ángel se emociona y canta todas las canciones como si fuera de nuestra edad, pero sí. Sí, a él le encanta, y le encanta ir a los conciertos, y le encanta ir a estar en todo rodeado de gente, siempre, cosa que mi otro niño no tiene. A él no le gusta convivir con la gente. Entonces son niños muy diferentes, toda la vida fueron niños muy diferentes, y hasta la fecha. Okay. ¿Qué te hace sentir orgullosa de Daniel? Todo. Yo estoy muy orgullosa en lo que se ha formado el día de hoy. O sea, es un niño que no tenía ninguna posibilidad de tener tanto potencial por todas las situaciones o por toda la vivencia que tuvimos, por las amistades que en algún momento de su vida tuvo, y ahorita pues verlo en la universidad, terminando su carrera, ya entrando en una maestría de marketing, siempre fue buenísimo para los negocios. Desde niño siempre él andaba vendiendo dibujitos en 5 pesos, desde la primaria. Y pues ha tenido varios negocios, y ahorita tiene 3 negocios. Y está en planes de abrir un restaurante a sus 20 años. Genial. Entonces sí estoy muy orgullosa de lo que es él. Me imagino. Sí, soy mamá gallina, definitivamente. Sí Tiene que ser. Sí, soy así de, sí, yo lo hice solita y todo eso es mío. Ok. Sí. ¿Cuál es tu mayor deseo para tus hijos? Que sean independientes, que no necesiten nunca de un te quiero, independientes emocionalmente, que no sean como yo, que no sabe estar sola. Pues es que yo le digo a mis niños, hay una lógica porque en realidad yo nunca estuve sola. Yo salí de casa de mis papás a mi casa con mi familia y jamás estuve sola, siempre estuve con mis hijos, con mis papás, con un marido. Entonces soy muy dependiente a las personas. Yo no puedo andar en la calle caminando sola porque entro como en una especie de ansiedad. O tengo que ir hablando por teléfono o tengo que ir haciendo otra cosa porque sola no puedo estar. Y eso es lo que no quiero que sean ellos. Quiero que no dependan de nadie. Eso. ¿Qué significa para ti ser mamá? Es un trabajo bien complicado, y bien largo, porque es para toda la vida. Pero es muy divertido. ¿Y qué significa? Creo que es lo mejor que he hecho de mi vida. Creo que
que no cambiaría ninguno de las vivencias que yo tuve durante 20 años, jamás, nunca, nada. Porque todo lo que vivimos mis niños y yo, creo que nos ha hecho crecer tanto que hemos entendido que la vida no es fácil, pero pues sí vale la pena. ¿Qué le dirías a la Milka de 18 años que estaba con todo el mundo encima? ¿Qué le diría a esa Milka? Que no me rinda, que no me tire a la depresión, porque fue muy difícil salir de eso. Fue uno de los hoyos más profundos que llegué a tocar en mi vida, y mi único motor siempre fueron mis niños. Cuando estaba en depresión, recuerdo mucho las palabras de Anor, que me decía, ya no llores, mami, vamos a estar bien. Entonces, me gustaría que nunca hubiera terminado en ese hoyo. Entonces, es lo que yo le diría a esa Milka, no te dejes caer, porque sí estuvo muy complicada la salida. Milka, te agradezco enormemente tu historia, que la compartas, que abras tu corazón. Yo quisiera que nos dejaras un mensaje que compartir. Digo, tu historia es muy enriquecedora, pero ¿qué mensaje nos compartes? ¿Qué mensaje les comparto? Que siempre se puede levantar, que nunca se rindan. Al final de cuentas, por más hondo que esté ese hoyo, siempre hay una lucecita en el fondo. Uh-huh. Entonces, y siempre te puedes levantar de todo eso mientras tú quieras hacerlo. Entonces, eso es lo que yo creo que todos deberíamos de entender, no nada más escucharlo de lejos, porque todo el mundo no lo dice, pero entenderlo está complicado, y eso es lo que necesitamos, entender que lo malo siempre pasa. Uh-huh. Y que cuando peor estás es porque algo viene muy uh-huh. bonito, y siempre terminamos, y sí existe ese final feliz, ya lo tengo. Bien. En eso estoy ahorita. Entonces sí existe el final feliz que yo creía hace 20 años. Bien. Nada más que fue un poco complicado llegar ahí, pero sí un poco estoy. Tardado. Ajá, se tardó un poquito, pero sí estamos ahí y estamos viviéndolo al 100%. Genial. Me da mucho gusto. De verdad, muchas te reitero mi ustedes, agradecimiento por tu tiempo, por tu historia. Gracias. Este es un pequeño detalle, son unos dulces muy ricos para que muchísimas gracias. Disfrutes. No, pues muchísimas gracias a todos, de verdad, espero que esta experiencia que les acabo de platicar, pues sirva de algo para la demás gente. Tiene que ser. Bueno, pues muchas gracias a todos. Me quedo con muchos aprendizajes de esta historia. Creo que es muy valiosa. Ya sé. Conozco muchas mamás con mucha entrega, con mucho coraje, con mucha fuerza, con mucha valentía, y espero que al ver esta conversación puedan saber que sí se puede. Sí. Que lo están haciendo bien y que sí se puede. Y adicional, yo creo que hay un mensaje para todos, y este mensaje es con respecto a la discriminación. Nos hace falta mucho amor, mucha empatía por el prójimo. Nunca sabemos qué historia hay detrás. No nada más es la historia del individuo que vemos, es la historia de una familia que está detrás luchando para que esta persona pueda dar un paso más, y es bien complicado. De verdad, espero que esta historia nos haga cambiar un poco los ojos con los que vemos el mundo. Muchas gracias. Este fue un episodio más de La Mamá que Soy. Compártanlo a las mamás. Si no son mamás, también compártanlo, porque si no lo son, por lo menos tienen una, y a veces es difícil comprender sus decisiones, sus acciones, sus consejos, sus regaños, pero compártanlo. Lo van a entender. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente.